Elenco. Bueno, señores, tenemos en la línea telefónica a Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus. Buenos días, Servio Tulio. Julio, buen día y buenos días a todos los miembros del elenco. Saludos, líder, para bueno, ti. Igual para ti. Quisiera Sergio Tulio Castaño Guzmán, hijo del doctor Castaño Espaillat, Julio César Castaño Espaillat. A quien tú quisiste más que a mí, pero está bien. Y ya eso supone, ya ese solo hecho supone un compromiso, ¿no? Con la nación dominicana. Patrio, ¿verdad? Me interesaría, Servio Tulio, que nos explicara esa posición que ha planteado la Finjus de que nosotros debemos aceptar la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No, mira qué es lo que está pasando, y yo creo que en esto tenemos que serenarnos todos. Honestamente, no te lo digo, porque se trata de un tema muy delicado y que tiene un alto componente político, y que el gobierno, y tengo que ser honesto, lo ha manejado con unos niveles de delicadeza que yo creo que desde la sociedad tenemos todos que valorar. Sin embargo, se presenta un dilema, o sea, hay una encrucijada en todo esto. Yo entiendo al gobierno cuando, frente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, alega que frente a una decisión del Tribunal Constitucional, bueno, lamentablemente, ellos se tienen que retirar de la jurisdicción. Pero también hay que entender a la Corte Interamericana, sobre todo sobre la base del contenido de la convención que nosotros ratificamos en el año 1977, en donde dice que actos unilaterales, sentencias, no le son vinculantes a esa jurisdicción internacional, y eso ha sido jurisprudencia. También la Corte ha alegado sobre la base del principio de estopel. Nosotros sobre la base de ese momento, sobre la base de lo que se entendió en ese momento, y partiendo de lo que es el artículo 62 de la Convención, que establece de manera clara que no había que establecer el procedimiento en cuanto a lo que tiene que ver con la aceptación de la Corte. Estoy hablando de lo que dice la Convención y lo que la Corte ha decidido. Decía que no había que mandar eso al Congreso de nuevo. Bueno, eso fue lo que interpretó el gobierno en esa ocasión. Nosotros duramos 15 años. Nosotros tuvimos inclusive hasta un juez que fue dominicano, que fue miembro de esa Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, que nosotros tuvimos un vínculo con esa Corte Interamericana. Entonces se ha presentado ese dilema. Un dilema para que tú tengas una idea, desde el punto de vista de los efectos jurídicos, en todo lo que tiene que ver con la jurisdicción internacional, la sentencia del Tribunal Constitucional no es vinculante ni siquiera. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un compromiso internacional. ¿Qué nosotros estamos planteando? Yo creo que aquí vamos a tener que sentarnos todos y ver qué esto, honestamente hablando. La situación que se le ha presentado al gobierno dominicano se le presentó al gobierno de México en una ocasión, la misma situación. Y en fin, yo creo que nosotros estamos en una situación muy delicada desde el punto de vista de lo que son los tratados internacionales y desde el punto de vista de los compromisos que hemos asumido en el marco de esa convención. Honestamente hablando te lo digo. O sea, ¿tú entiendes que debe aceptarse la decisión que tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es que para la Corte, para que ustedes tengan una idea, esa decisión se tomó. O sea, desde el punto de vista de lo que son los criterios de la Corte, cualquier decisión interna de cualquier tribunal no le es no se le impone. Okay, pero para los fines nuestros, escúchame, y para los fines nuestros y del artículo... Se le impone lo del Tribunal Constitucional. Y del artículo 184 de la Constitución. No impone la decisión del Tribunal Constitucional. La decisión del Tribunal Constitucional es la última palabra. No, pero fíjate, ahí entonces hay un dilema. No, entonces hay un dilema. Oye, ¿qué sucede? Mira, frente a esta situación que la Corte determinó, digámoslo así, ya internamente el asunto se definió.
O sea, aquí no podemos ahora alegar si la decisión del Tribunal Constitucional fue correcta o no, porque a fin de cuentas el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. Así es. Eso fue lo que interpretó la Constitución, eso fue lo que interpretó el Tribunal Constitucional, y eso nosotros tenemos que respetarlo. Claro. O sea, ese no es el debate. El debate se da entonces cuando tú sales del ámbito de la jurisdicción local, en donde nosotros también hemos asumido una serie de compromisos. Entonces, ese es el dilema que se da. O sea, el gobierno pudo, para que tú tengas una idea, lo que pasa es que yo creo que el gobierno manejó con mucha delicadeza y con mucho sentido político la situación. Otro gobierno pudo haber dicho, no, yo no voy a acatar la decisión del TC, porque a mí internacionalmente me obliga una convención que yo ratifiqué en el año 76. Lo pudo haber hecho, lo han hecho inclusive otros estados. Entonces yo lo que entiendo es que frente a esa situación, yo creo que la clase política y todos los sectores de la vida nacional, yo creo que debieran sentarse y analizar la situación que se ha creado, que no la creó este gobierno, eso es lo grande, que no la creó este gobierno. Entonces yo pienso que frente a esa realidad, evidentemente de que yo creo que hay que sentar qué salida, ya sea jurídica o política, se le puede buscar a la situación que se ha creado. Oli. Sí, Servio Tulio, en esta coyuntura internacional, en la coyuntura actual internacional, en la que algunas naciones del mundo incluso han planteado su retiro, no de las cortes locales regionales para localizarla en las locaciones regionales, como por ejemplo esta que es latinoamericana prácticamente, o la que existe en las otras latitudes, sino de la Corte Internacional de La Haya, han planteado su retiro, porque entienden que hay un sesgo que favorece a las potencias que al final terminan imponiendo, la potencia más influyente, su voluntad a la hora de las decisiones. Que el caso Milosevic, por ejemplo, se le aplica la ley, pero cuando es un líder de una potencia dominante, se pueden cometer crímenes de guerra y con impunidad, e incluso se escucha la versión del presidente Trump: el juez que amenace a un soldado norteamericano va a recibir sanción directa, que tú lo escuchaste. En esa coyuntura internacional, yo pienso que es una bendición para la República Dominicana que no se haya ratificado el acuerdo. Oye lo que pasa, nosotros no. No, pero para que me valore esto, me des una respuesta conjunta. En el ámbito de las decisiones de que estados se retiran incluso de corte, si un estado no ratificó, eso no tiene que ver que haya mandado un juez, que haya estado, que no haya estado. La decisión del tribunal, porque eso es una decisión de los estados que participan, lo que compone la corte. Vamos a escuchar a Salvo Tulio. Si la República Dominicana no ratificó el estado, no es miembro y ya. Perfecto. No, pero mira dónde es que está. Sí. Mira dónde es que está. Eso es otra cosa. Porque ya tú acogiste la competencia, por ejemplo, de una corte internacional. Bueno, ya tú pudiese eventualmente retirarse de ella, y las convenciones establecen los mecanismos para tú denunciar la convención. Lo que pasa es que tú estás hablando de un organismo regional en donde, entre otras cosas, uno de sus instrumentos crea estas jurisdicciones internacionales. ¿Qué pasa? Nosotros la convención en el año 1977, y la misma convención establece un mecanismo para tú poder acogerte a la competencia de la Corte. El gobierno dominicano, en la década en el periodo 1966-2000, interpretó que el mecanismo para tú poderte acoger, como lo habían hecho 17 estados del hemisferio, era tú remitir una comunicación a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos desde el Ejecutivo, sin la necesidad de tú remitir esa parte al Congreso, porque se sobreentendía que la convención que se ratificó en el año 77 autorizaba que se pudiera el Estado acoger a la competencia de la Corte utilizando ese mecanismo. Pero ¿qué pasa? Cuando creamos el Tribunal Constitucional, o no cuando creamos el Tribunal Constitucional, sectores de la vida nacional con su legítimo derecho entendieron que
que sobre la base de lo que son las disposiciones constitucionales de nosotros, independientemente del procedimiento que establecía el tratado, nuestra Constitución establece cuál es el procedimiento. Ese es el debate. ¿Qué pasa? Que no fue el que se acogió según el Tribunal Constitucional, que no fue el que se acogió. Fíjate que nosotros no estamos, inconstitucional fue el procedimiento que utilizamos para acogernos a la competencia de la Corte. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice, mira, ningún acto interno ni ninguna sentencia de un tribunal puede decirme a mí, habiéndote tú acogido a la competencia de la Corte, correspondiéndote tú a la interpretación que nosotros hemos dado como Corte, que es el procedimiento del cual tú debes utilizar, yo no puedo a ti acogerte que tú me digas a mí que un tribunal me diga a mí que no, que ya tú no eres parte de la... Pero oye, ¿cuál es el problema que se presenta? El problema que se presenta es que la Convención establece un procedimiento en virtud del cual tú, habiéndote acogido a la competencia de la Corte, digamos en esta ocasión, según la interpretación de la Corte o de la Convención Interamericana, tú habiéndote acogido a esa competencia, tú no te puedes retirar. Y la única forma entonces, según la OEA y la Corte, de tú retirarte es denunciando la Convención. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú sabes el impacto que tendría para denunciar esa Convención? Bueno. Porque es que lo que estamos planteando, que es un tema político, Sí. Es un tema político. Por eso es que yo digo que este es un tema que nosotros lo tenemos que tratar sereno, sin pasiones, y ver de qué forma nosotros podemos ayudar, digo, tratando de buscarle la lógica y llegar a conclusiones. Bien. De eso es de lo que se trata. Bueno, pues gracias, Servio Tulio, gracias. Un abrazo a todos ustedes. Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de Finjus.